Buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación que están esta mañana aquí con nosotros. El objetivo de esta conferencia de prensa es anunciar los mecanismos para volver universal la pensión para personas con discapacidad. El señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hace algunos días que estuvo de visita por acá en conferencia mañanera con el señor gobernador, también se refirió al tema, pero quisimos pedirle al señor gobernador nos diera su tiempo y la posibilidad de encontrarnos con ustedes para poder informar cómo vamos a hacer esta tarea en el estado de Sinaloa. Agradezco mucho la presencia de la secretaria de Bienestar del Estado, que nos colabora mucho el Estado para realizar los programas de bienestar, para implementarlos y llegar hasta los últimos rincones del Estado a donde deben llegar los programas. Y también agradezco que nos acompañe nuestro delegado de programas de desarrollo en el Estado, que nos representa aquí en Sinaloa, a Juan de Dios. Muchas gracias. Siempre le digo y le reconozco a nivel nacional que es un compañero muy comprometido, muy organizado, y este es el momento de darte las gracias por ello. Muchas gracias. Y señor gobernador, si me permite, vamos primero a comentarle a los medios lo siguiente. Miren, el año pasado el señor presidente nos vino planteando tanto a los gobernadores como a su servidora la posibilidad de tener una concurrencia de recursos para que pudiéramos volver universal la pensión. ¿Por qué hasta ahora no es universal? Porque no alcanza los recursos para llegar al 100% de las personas con discapacidad. En México, 6.3 millones de personas viven en esta condición. La pensión para personas con discapacidad alcanza a 1 millón de personas, de 0 a 30 años. En el caso de los adultos mayores, tenemos a 2.6 millones de adultos mayores que viven en condición de discapacidad y que ya cuentan con su pensión. Lo que significa es que poco más de 2,5 millones de personas con discapacidad no cuentan con una pensión o un apoyo. Entonces el señor presidente planteó que los gobiernos de los estados colocaran la mitad de los recursos y el gobierno federal la otra mitad de lo que se requiere invertir para que la pensión sea universal. En diciembre, en la reunión de la CONAGO, el presidente planteó la firma de este convenio y 29 gobernadores de 32 lo firmaron. De estos 29 que firmaron el convenio, 20 ya dispusieron los recursos para avanzar en ello. De estos 20, 10 estados colocaron los recursos para que sea universal, para que este año se registre a todas las personas que aún no cuentan con este apoyo. Y el primero que lo hizo fue el estado de Sinaloa, a través del gobernador Rocha. Para nosotros es un gusto que esto haya sido así, porque además no solamente fue el primero que lo hizo, lo colocó ya en su presupuesto en el Congreso, pero además eso nos ayudó mucho a que hubiera el ímpetu con los demás gobernadores. Así que muchas gracias, gobernador, por esto, por este gran compromiso y este gran impulso que nos dio para que a nivel nacional los gobernadores fueran haciendo los esfuerzos financieros para colocar los recursos. Todo nuestro reconocimiento al señor gobernador, al estado de Sinaloa, porque fueron los primeros a nivel nacional que generaron este apoyo. Y bueno, vamos a presentar cómo son los números y cómo lo vamos a hacer. Adelante. Gracias. Decirles que esta pensión es un derecho constitucional. Hoy día el señor presidente envió una iniciativa al Congreso en el 2020 que fue aprobada para volver constitucional el derecho a la pensión de adultos mayores y de personas con discapacidad.
En el caso de discapacidad está garantizado de manera universal para los menores de 18 años, entre 0 y 18 años. A la población indígena y a los afromexicanos que viven a lo largo y ancho del país, hasta 64 años. Cuando cumplen 65 años son beneficiarios de la pensión de adulto mayor. Por ello, pasan de ser beneficiarios a ser derechohabientes, porque ya es un derecho para ellos en la Constitución. Adelante. La meta de registro, ¿cómo estamos en los números aquí en Sinaloa? Lo que nos dice el censo INEGI 2020, que hay que resaltar que es la primera ocasión en la que el censo mide y cuenta temas de discapacidad. Entonces, esta vez contamos a las personas con discapacidad en el censo. De estas 147,000 personas con discapacidad, casi 64,000 ya reciben la pensión de adulto mayor. 23,500 ya reciben la pensión de discapacidad de 0 a 30 años, que es como actualmente está. Pero tenemos a 60,721 personas con discapacidad que hay que incorporar en esta nueva estrategia. En suma, llegaremos a 84,000 personas con discapacidad en la pensión. Como ustedes ven, la cifra que nosotros ya tenemos en la pensión, los 23,000, son muchísimo menos que lo que hoy se va a poder realizar con la inversión conjunta. Adelante. La inversión para el gobierno de Sinaloa en este ejercicio 2022 son 297 millones de pesos y es la misma cantidad que coloca el gobierno federal. En suma son 595 millones de pesos de inversión social para este ejercicio. Nos da mucho gusto que gracias a esta concurrencia de recursos podremos llegar a todas y a todos. Adelante. Se van a instalar 42 módulos de registro en todos los municipios, que esta es una acción coordinada con la Secretaría de Bienestar del Estado y nuestro delegado de programas. Del 6 al 30 de junio se va a atender de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en estos módulos. Adelante. ¿Cómo vamos a hacer el registro? Los días lunes de la letra A a la C, los martes de la D a la H, los miércoles de la I a la M, los jueves de la N a la R, los viernes de la S a la Z y el sábado vamos a recibir a todas las letras para que los que no pudieron ir entre semana los podamos recibir los sábados. Esto se va a realizar en casi 4 semanas, lo que significa es que cada quien tiene 6 oportunidades de ir al registro, las 4 semanas y los sábados, de tal manera que en 6 ocasiones tienen la oportunidad de registrarse. Lo planteamos así y nos ayuda mucho que los medios de comunicación nos apoyen replicando para que demos una mejor atención y no lleguen todos al mismo tiempo y tengamos pues una espera larga. Nos ayuda mucho y es, entre otras cosas, el motivo de venir acá al estado de Sinaloa a dar a conocer esta estrategia para ayudar a las personas, entre todos, incluidos los medios de comunicación. Adelante. Bueno, esta es nuestra comunicación que vamos a estar manejando. Es un registro de solicitantes porque entra a valoración sobre si tiene la discapacidad permanente, cómo es necesario acreditarlo para alcanzar a ser derechohabiente de esta pensión. Tenemos un módulo de consulta de dónde van a estar los módulos. Yo coloco el estado y el municipio y me va a dar la dirección o las direcciones de donde están los módulos. Es en la página de bienestar y también vamos a pedir el apoyo para que se coloque en la página del gobierno del estado. Adelante. Estos son los documentos: acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, que puede ser credencial de lector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, la credencial del INAPAM o una carta de identidad que otorgan los municipios. La CURP, el comprobante de domicilio no mayor a 6 meses,
que puede ser el teléfono, la luz, el gas, el agua, el predial, el certificado de discapacidad, que es válido si lo emite una institución de salud pública, es decir, que si alguien tiene la posibilidad de ir a una institución privada, pero tenemos que validarlo en una institución pública. La discapacidad es discapacidad permanente, porque es una pensión que tendrán a lo largo de su vida. Y esto es muy importante también, pues el apoyo del gobierno del estado para brindar esta posibilidad a las personas con discapacidad. Cuando la discapacidad es evidente, para evitar que tengan que hacer muchos trámites, no se los vamos a pedir para agilizar, para tratar de pedirles los menos documentos. Cuando es evidente, bueno, pues cuando se tiene pues alguna falta de algún miembro de la visión de manera que lo podamos percibir nosotros, se vuelve un poquito más complejo cuando son discapacidad intelectual, emocional. Ahí es donde necesitamos tener mayores elementos para tener una definición. Y bueno, un teléfono de contacto que es muy importante, porque posteriormente la entrega de su tarjeta, la convocatoria se va a hacer a través de un SMS, como se hace ya con los adultos mayores. Se les dice nombre, día, hora y lugar a donde van a recibir su tarjeta. Adelante. También tenemos la opción de visita domiciliaria. Las personas con discapacidad pueden registrar a un auxiliar, solo si lo deciden, porque hay personas con discapacidad que no tienen impedimentos de realizar su vida de manera autónoma. De hecho, es a lo que aspiramos todos. Lo central en la política de inclusión de personas con discapacidad es que ellos alcancen su autonomía. Pero si ellos deciden tener un auxiliar, tienen ese derecho, que les ayude a hacer sus trámites o los represente. Pueden ir sus auxiliares a generar su trámite al módulo, para que no los lleven si están en una condición complicada de movilidad o de salud. Va el familiar, el amigo, el auxiliar que ellos decidan hacer su registro, pero nosotros tenemos que constatar que la persona está en esta condición, ¿no? Y vamos a hacer una visita domiciliaria. Le iniciamos el registro y luego ya hacemos la visita para confirmarlo. Si una persona con discapacidad está sola, no tiene a alguien o no quiere tener a alguien que lo apoye, también nos puede hablar a la línea de bienestar para solicitar una visita a su domicilio. Adelante. Aquí están los 4 pasos para la visita domiciliaria: acudir al módulo correspondiente, el auxiliar, y llevar los documentos que ya referimos, que son los mismos. Llenar la solicitud de visita domiciliaria, hacer la visita por parte de nosotros y queda concluido el registro. Esto, insisto, lo hacemos con el objetivo de que no vayan las personas con discapacidad que tienen complicación en la movilidad, ¿sí? Que no queremos que la gente padezca, ¿no? Que vaya un familiar. Ahí de todos modos vamos a agendar la visita, vamos a hacerla y ya con la visita ocular concluimos el registro para que ellos estén en mejores condiciones y no se presionen por ir a los módulos, ¿sí? Adelante. Hablamos de los tipos de discapacidad de manera muy rápida. Nos han preguntado mucho los medios qué discapacidades son parte de la pensión. Todas las discapacidades de carácter permanente, que se dividen en 5, por eso el logotipo de la pensión pues es una flor de 5 hojas. La discapacidad intelectual, la psicosocial, la auditiva, la motriz o la física y la visual. Esas son las discapacidades, los grupos en los que están divididos la discapacidad permanente y que está establecido en la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adelante. Vamos a promover un lenguaje incluyente.
las discapacidades, insistir que no son enfermedades, son condiciones de vida y que también las condiciones las genera el contexto. Porque tal vez un niño o una niña, una persona con discapacidad, no puede acudir a la escuela no porque ellos lo decidan, sino porque tal vez no haya un camino para que ellos puedan transitar, un camino adecuado, y su discapacidad les impide desplazarse de manera regular como cualquiera de nosotros. Entonces, la discapacidad no solamente es la condición, sino es el contexto social. Y este disco es de lenguaje incluyente sobre cómo debemos referirnos a las personas con discapacidad de la manera incorrecta y la manera correcta. Personas con discapacidad intelectual, psicosocial, auditiva, motriz y visual. Entonces, pues nosotros creo que como sociedad tenemos que caminar a mejorar las condiciones de la vida de las personas con discapacidad y debemos de iniciar con referirnos a las personas de manera correcta. Adelante. Bueno, vamos a tener los módulos de registro, aquí nos vamos a ir rápido, ¿no? Va a haber por cada municipio distintos domicilios. Esto se va a circular en las redes sociales, aquí entre el gobierno del estado y nosotros. Está en la página de bienestar, ya está consultable para que puedan las personas saber en dónde están los módulos en su municipio, en su localidad. Pues es cuanto. Gobernador, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, secretaria. Entonces procederíamos a la parte de preguntas y respuestas, por favor, sobre los temas que ha expuesto la secretaria. Empezamos con Heidi Fonseca de Luz Noticias, por favor. Acá está al lado izquierdo. Muy buenos días. Para preguntarle si nos puede decir, por favor, de cuánto será el apoyo económico y también, una vez terminado el registro, ¿cuándo van a recibir el primer pago estas personas con discapacidad? Gracias. Muchas gracias. En este año el apoyo económico es de 2.800 pesos para la pensión de personas con discapacidad. Bimestral. Bimestral, exactamente. Y bueno, el próximo año va a tener el incremento, como se ha comprometido el presidente, con el aumento inflacionario. Entonces, en diciembre ya se define en cuánto va a quedar para el próximo año y es evolutivo, ¿no? Y aquí el señor gobernador nos ha sugerido cómo hacer el proceso de la entrega. Las tarjetas se van a entregar en el mes de julio. Registramos en un bimestre y entregamos en el que sigue, ¿sí? Entonces, aquí el gobernador va a decirles cómo se van a entregar la parte económica. Sí, miren, hemos resuelto de manera conjunta, primero, que vamos a hacer el pago con retroactivo. Solo que al entregar la tarjeta vamos a pagar 2 bimestres. Es decir, vamos a pagar enero, febrero, marzo y abril. Y cada bimestre que se vaya cumpliendo, vamos a pagar uno de los que nos queden pendientes atrás, ¿de acuerdo? Para llegar a que sería prácticamente enero, febrero, marzo y abril, ¿verdad? El día que se entregue la tarjeta se les van a entregar el equivalente a 2 bimestres, 5.600. Luego, al cumplir el siguiente bimestre va a ser en agosto. Julio-agosto. Sí. Julio-agosto. En julio y agosto pagamos el de julio y agosto y pagamos el de mayo y junio. Y ya que serían de los retroactivos. Y ya nos emparejamos. Ya quedamos septiembre, octubre, pagamos y noviembre y diciembre, ya pagamos. Se va pagando conforme se va incorporando ¿cuál es el que les comentamos? Que se van incorporando
alrededor de... 60,000. Son 60,000 en total. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Pamela Espinosa de Noticieros Televisa Sinaloa. Buen día. Bueno, nada más precisar porque mi duda era precisamente cuál iba a ser el periodo de entrega de esta pensión, pero es bimestral, tengo el sí. En cuanto al padrón de personas con discapacidad que se van a integrar, son más de 60,000. Saber si más adelante van a buscar también ampliar el padrón de personas adultos mayores y de personas indígenas. Gracias. En el caso de la pensión de adulto mayor, el presidente desde el año pasado instruyó que redujéramos la edad de 68 a 65 años para incorporarlos a todos los adultos mayores de manera universal. Vamos a hacer, o ya tenemos un calendario cada bimestre, porque en el caso de los adultos mayores cumplen años pues todos los días. Entonces, por la veda electoral interrumpimos nuestras operaciones hasta pasando el proceso del 10 de abril. Iniciamos el registro el día 18 de abril y lo concluimos el día 30. Registramos a 500,000 de adultos mayores en todo el país y vamos a volver a abrirlo cada bimestre. Y el próximo registro lo vamos a abrir el 20 de junio. Para que ellos se registren cada bimestre. Registramos en un bimestre y entregamos las tarjetas en el otro. Como verán, pues tenemos mucho trabajo, es mucha la gente que requiere la atención, y en el caso de adultos mayores va a ser el registro bimestral por 15 días. Cada 2 meses, un periodo de 15 días. Ya no vamos a registrar todos los días, porque eso perdía control, entonces decidimos hacerlo así. El presidente nos pidió hacer un calendario para que ellos tuvieran esta certeza. Entonces cada bimestre los adultos mayores se van a incorporar. Continuamos con Luz Maldonado de Los Noticieristas. Buenos días. Precisar el pago de esta pensión va a ser entonces también directamente a los bancos bienestar, es lo que entiendo. Y también si el registro que concluye en este mes de junio se podría abrir para aquellas personas que no alcancen en este periodo. Todos les pagamos en Disculpa. Ay, perdón. Sí, nada más confirmar entonces, el pago de esto va a ser a través de los bancos de bienestar, también con tarjetas. Y en dado caso de que las personas no alcancen en este periodo, en este primer periodo para el registro, sí hay posibilidad de reabrir uno más. Sí, muy importante tu pregunta. Las tarjetas, bueno, la instrucción del presidente es que ya demos tarjetas del Banco del Bienestar, ya de ningún otro banco, pero también ya no quiere que demos pago en efectivo. Por las condiciones geográficas del estado y la falta de bancos en los municipios más alejados, llevamos el dinero cada bimestre con operativos de pago. Pero por ello traemos la estrategia del Banco del Bienestar. Vamos avanzando, todavía no cubrimos modalidades, así es. Donde ya tengamos bancos, o por ejemplo aquí en Culiacán, que hay otro tipo de bancos, con la tarjeta del Banco del Bienestar la pueden usar en cualquier banco, como cualquier tarjeta. Aquí ya les vamos a dar a todos, aunque todavía no tengamos todas las sucursales que tenemos planeadas. Entonces ya es con tarjeta, y en las zonas muy lejanas, en la sierra, ¿no? Allá sí en operativo en efectivo. ¿Y cómo vamos a hacer el ejercicio de los recursos? Es una parte muy importante que creo que omití decirlo. Se construyó por parte de la Secretaría de Hacienda un fideicomiso para el bienestar. El señor gobernador, entre otras cosas, ha propuesto concurrencia de recursos en otros programas. Pero en el caso de discapacidad, que es el primero que entraría esta estrategia, se hizo un fideicomiso, un fondo con la Secretaría de Hacienda, donde los estados van a colocar los recursos y nosotros también. Y a partir de ahí vamos a tomar los recursos para hacer las dispersiones con las tarjetas del banco. Entonces es como se va a hacer. A propuesta del gobernador de Sinaloa, el doctor Rocha, el fondo va a tener varias cajas, ¿no? La caja de discapacidad, la caja de la escuela es nuestra,
y de otros programas en los que él ha propuesto concurrencia para que pudiéramos eficientar pues hasta dónde llegamos entre los dos órdenes de gobierno. Y esto nos va a hacer multiplicar los recursos, que una persona por lo menos tenga un apoyo y no que haya dos con un apoyo y alguien sin apoyo. Entonces esto nos va a permitir tener esta concertación, que ya lo marca la Ley General de Desarrollo Social, aspirar a tener esta concertación en la política social. Gracias. Vamos con Nayeli Casillas del Sol de Sinaloa y Radio Fórmula. Secretaria, preguntarle qué tan importante es el apoyo para el gobierno federal, que el gobierno de Sinaloa participe en el Paripaso para lograr el 100% de la cobertura en este tipo de apoyos para los discapacitados. Personas con discapacidad. Muy importante, muy importante, y yo no voy a dejar de agradecerle al gobernador Rocha por su disposición, porque fue el primero, pero además de manera muy entusiasta. Y ahora sí que si él me lo permite, pues casi que interrumpe la sesión del Congreso para que pudieran colocarse los recursos, pero además estábamos en ciernes de tener esta reunión en la CONAGO para plantearle esto a los gobernadores, y la verdad es que también eso fue un impulso muy importante para toda la estrategia nacional, porque además también el día que estuvimos en la CONAGO, pues me estuvo ayudando con otros gobernadores a convencerlos y sensibilizarlos, y la verdad es que yo me siento muy honrada de poder colaborar con su gobierno, porque hay mucha convicción en buscar el bienestar del pueblo, que pues es lo que nos une en el trabajo a todos, y es el objetivo fundamental del presidente de la República, es el pilar de su gobierno, es el pilar de la transformación, y pues en eso coincidimos y hemos encontrado la posibilidad de tener pues este trabajo conjunto. Recién le sugerí que pudiéramos tener esta reunión con ustedes para poder explicar, porque son varios detalles que los beneficiarios tienen que conocer para poder hacer un registro exitoso, y pues se lo plantean hace 2 días y aquí ya estamos. Entonces la verdad estamos muy agradecidos, que es un impulso a la política social, y que aquí estamos en el norte, ¿verdad? Que no se piense que solo estamos en el sur, ¿no? Y hay esta disposición. ¿Después de Sinaloa se sumaron ya nueva comunidad de proyectos? Sí, se sumaron, firmaron 29 el convenio, 20 estados ya nos dijeron cuántos recursos, de los cuales 13 van a aplicarse de carácter universal. Entonces, pues imagínense el impulso, vamos a registrar a otro 1,000,000 de personas con discapacidad. La verdad es que es muy importante, lo que hemos hecho en 3 años lo vamos a hacer de aquí a final del año, entonces creo que es para las personas con discapacidad, para nosotros mismos, cuando alguien va con Juan de Dios y pide su pensión pero no tiene la edad y los vemos que están en condiciones precarias, la verdad es que pues es muy lamentable que no pudiera haber ese apoyo, ¿no? Y ahora que lo va a haber, pues les pedimos el apoyo para que se pueda publicitar y que la gente se entere. Y sí, porque pues a ustedes la gente les busca, les escribe, les llama a las estaciones, pues tener como una coordinación aquí con Juan de Dios y la Secretaría de Bienestar para recibir si hay alguna complicación, que alguien está solo, que no puede ir, nosotros vamos hasta su domicilio, hasta donde tenga que ser, para que todos se registren. Es muy importante y no dejamos de agradecer el apoyo del gobernador. Gracias. Aleida Astorga, de Nuestras Noticias. ¿Qué tal? Buen día. Preguntarle, mencionaba que precisamente son 29 gobernadores de 32 los que firmaron este convenio. ¿Cuáles son quienes no firmaron y qué pasará en este caso? ¿Si será el gobierno federal el que estará absorbiendo por completo este programa? Mire, pues como hay elecciones, prefería, si me permite, omitir la respuesta, porque además yo estoy segura que los vamos a convencer y que no es un asunto de voluntad, sino es un asunto también de recursos, ¿verdad? Pero lo que le podría decir los estados, que creo que es más constructivo, los estados que van a participar, ¿no? Es Sinaloa, Baja California Sur, la Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Guerrero,
¿no? De manera universal. Ahí lo traemos, ¿verdad? Se me olvidan a mí todo. Los tres que no. no. Baja Sur, ya le dije, Baja Sur, Baja Norte, Sinaloa, Campeche, Colima, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, voy del norte al sur, Nayarit, sí, Nayarit también va de carácter universal, Durango, no, Durango ahorita no, pero hablamos de eso porque hay elecciones, ¿no? Ya ve, me anda haciendo caer. Gracias. Chiapas, nuestro compañero Rutilio de Chiapas, Sonora, ¿no? Puebla y Zacatecas también. Entonces son los que van de carácter universal. De hecho, la comunicación que nosotros vamos a hacer a nivel nacional habla de los estados que van a participar de carácter universal. Otros que colocaron menos recursos, no para la universalidad, se va a hacer a través de un censo en las comunidades, ¿sí? Para que no, pues, alebrestemos a todos, digamos, ¿no? Adelante. Muy bien, vamos con Marcos Vizcarra, de Revista Espejo. Secretaria, buenos días. Y eso creo que sería más de carácter para la secretaria local o para el delegado. Parto nada más de saber y precisar cuántas personas se le tiene que entregar el dinero en operativo o cuántas tendría que entregar en operativo, como lo comentó la secretaria, en efectivo, pues, y cuántas personas y en qué lugares están esas personas. Entiendo que sería la zona rural, pero me gustaría saber en qué partes de la zona rural, que es bastante extensa en Sinaloa. Me gustaría saber eso, cuántas personas son, en qué municipios están, en qué regiones, y también me gustaría saber en dónde se concentran la mayoría de las personas, como segundo dato adicional, dónde se concentran la mayoría de las personas que se encuentran de estas 60,000, o más de 60,000. Dilos tú, Marina, si quieres. Sí. Gracias. Ya, ¿me pasó? Buenos días a todos y a todas. Los criterios de incorporación son, primero que nada, comunidades indígenas, lugares donde la marginación es alta y altos índices de violencia. Tenemos nosotros municipio por municipio, si quieren se los hacemos llegar un momentito más con Cecilia, si me lo permiten, para que tengan el dato clarito. Aquí los traigo, se los paso. Del operativo. Juan de Dios. Aquí Juan de Dios ahorita lo detalla, pero me está informando que más o menos tenemos el 25% de lo que actualmente tenemos en padrón, que son 700,000 sinaloenses que reciben un apoyo de parte del gobierno de México. El 25% se va por operativo. Por ejemplo, ¿no? En el Fuerte, en Choix, en estas regiones, pues que no hay banco, vamos con los recursos, y la verdad es que siempre hemos trabajado muy bien con el traslado de los valores y todo. La gente respeta mucho los programas de bienestar y siempre hemos cumplido, ¿no? Con los recursos hasta el último rincón. Sí, bien, de los 700,000 beneficiarios, como comenta la secretaria, afortunadamente nunca hemos tenido algún incidente, algo que lamentar cuando hemos trasladado los recursos y cuando hacemos la dispersión a través de las mesas de pago. Si bien ahorita estamos migrando la gran mayoría de estos beneficiarios ya con su tarjeta de bienestar, de los 60 que están considerados aquí en Sinaloa, tendríamos la cobertura total en los 18 municipios. Actualmente en operación están 20 bancos ya funcionando. Otros 23 están en etapa, otros 27 están en etapa de construcción en diferentes momentos, y el resto ya tenemos los predios autorizados. Solamente estamos esperando que lleguen las instrucciones ya de México para que inicien su construcción. A grosso modo, pues tendríamos capacidad suficiente para atender en esta primera etapa en los 18 municipios, y se consideran
tanto, por ejemplo, en municipios como Badiraguato, cobertura en su cabecera municipal y en las zonas altas. San Ignacio, cabecera municipal y en la parte alta y en la parte baja. Grosso modo, ese es el diseño de esta primera etapa, cobertura total en todo el estado, de tal manera que tendríamos posibilidades de atender a todos nuestros beneficiarios. ¿Es cuánto? Pasamos con Rogelio Félix, de Línea Directa. Buenos días, gobernador. Buenos días, secretaria, y a los presentes. Pues como en todo programa social donde hay dinero por medio, pues siempre hay quienes se las ingenian, ¿no?, para violentar los requisitos, ¿no? Porque se decía que en el anterior programa de 0 a 29 años, pues hubo personas, ¿no?, que se prestaron a que, pues, incluían a gente, a ciudadanos que a veces usaban lentes y de todos modos los apuntaban, personas que se tuvieron un accidente y se fracturaron un pie, una mano y los apuntaban como si fuera para toda la vida, ¿no? ¿Hay algún candado para esto, secretaria, para evitar que pueda ocurrir actos de corrupción? Gracias. Lo vamos a hacer doble, ¿verdad? Sí, este es un tema muy importante porque hay que hacerle un llamado a la ciudadanía y dejar muy claro que la pensión es para las personas que viven en condición de discapacidad permanente. Es decir, por eso nosotros tenemos que solicitar entre los documentos el certificado de discapacidad permanente. ¿Quién lo emite? Una institución de salud pública o el DIF del Estado también tiene facultades, no los DIF municipales. ¿Sí? Solo los DIF estatales, porque están en el Sistema Nacional DIF, que son quienes tienen también la facultad de certificar la discapacidad. Y aquí nosotros, en el formato que van a llenar las personas, les hacemos unas preguntas sobre la funcionalidad. Estas preguntas se les denominan por la Convención de Naciones Unidas las 8 preguntas de Washington. Es decir, yo como persona uso lentes, ¿sí? Y con mis lentes ya veo bien. No tengo una discapacidad permanente, tengo una limitación, ¿sí? Si yo usando los lentes no veo o no tengo uno de los miembros del cuerpo, es una discapacidad permanente. Entonces nosotros hacemos un cuestionario muy sencillo, porque este tema es un tema en todos los países y por eso Naciones Unidas tiene esta determinación de estas 8 preguntas sobre la funcionalidad. Con lentes veo poco, bien, nada. Entonces nosotros vamos dando en el formato un punteo y al final hacemos esta evaluación junto con el certificado, ¿sí? Las discapacidades pueden ser múltiples. Alguien que vive en condición de una discapacidad de parálisis cerebral, bueno, pues tiene afectaciones motrices, la visión, etcétera, ya es múltiple, ¿no? Y cuando es evidente, nosotros omitimos el certificado. Si lo tienen, lo agregamos, no hay ningún problema. Ahora hemos, pues justo capacitado ya todo el personal desde hace un mes, estamos capacitando a todo el personal para poder tener la habilidad de resolverlo de una manera sencilla, porque por el otro lado no vamos a excluir al excluido, porque no hay un servicio de salud cercano, no tenga un certificado. Entonces, esta es la manera en la que Naciones Unidas establece cómo hacerlo sin volverlo un tema exclusivamente médico. Hacemos también otras preguntas, el contexto, el nivel de ingresos, si estudia, si trabaja, si tiene acceso a la salud, etcétera. Entonces, es un formato de una hoja, pero hemos trabajado para que en este formato nos dé toda la información necesaria para poder alcanzar a tener un padrón que cumpla con los objetivos del programa. Gracias. Vamos con Rafael González de Reflectores MX y tendríamos 2 últimas participaciones ya de compañeros anotados. Sí, buenos días, secretaria, gobernador. Insistir un poquito en lo que usted ahorita está señalando. En la presentación decía que las instituciones privadas van a poder emitir certificados, ¿no?,
que van a ser validados por ustedes, pues eso lo dijo. Por salud. Por salud. Ah, bueno, por salud. Pero sí referirme yo a ese punto que considero es nodal, porque de esa manera ustedes aseguran que la ayuda vaya a quien realmente la requiere y quien realmente la compruebe, ¿no? Preguntarle que me pudiera decir cuáles son las instituciones de salud, ahorita decía DIF, que van a poder emitir este certificado. No sé si también están incluidos, que obviamente los derechohabientes del seguro, del IMSS, los del DIF y todo eso, que me pudiera precisar. Y lo otro es preguntarle lo que decía Rogelio, se me hace muy interesante, cómo van a evitar actos de corrupción dentro del personal de salud, porque todos sabemos o hemos conocido de casos donde se ha prestado para hacer favores a personas que tal vez no tengan la discapacidad permanente, tal vez sea una discapacidad visual. Exacto. Entonces, si me pudiera explicar exactamente cómo le van a hacer para que no haya esos actos de corrupción, y si se sorprende a personal público, es decir, del sector público, si se va a haber sanciones o amonestaciones o posible hasta destitución, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones. Gracias. Gracias. Esto es muy importante y puede ser nodal para todo el registro. Los certificados que aceptamos son de una institución de salud pública. Yo me refería a que pudieran tener algún diagnóstico, algún certificado de alguna institución privada, pero que lo tiene que diagnosticar un médico del sector salud público. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, por eso tenemos un control de quién puede emitirlo, ¿no? Las instituciones de salud federal, IMSS, ISSSTE, SEDENA, si tuviera algún hospital militar en la región, Pemex, y las instituciones de salud del Estado. Porque esto es muy importante que no se malverse, ¿sí? Y sobre todo hacer un llamado a la ciudadanía, que tengamos claro que una discapacidad permanente no es una enfermedad. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Bueno, pedimos el certificado, pero también nosotros hacemos el registro, como lo comentaba, de las preguntas y del contexto de la discapacidad, ¿no? Entonces, es una valoración integral. Por eso, si ustedes ven en la presentación, si me ayuda Lidia con la primera imagen del primer gráfico, es un registro de solicitantes. A diferencia de adulto mayor que por tener 65 años tiene el derecho a incorporarse, este es un registro de solicitantes que nos permita poder definir si vive en condición de discapacidad o no. Alguien puede decir, en este momento tuve un accidente y tengo una fractura, ¿no? Y efectivamente está temporalmente en condición de discapacidad, pero es temporalmente, y la pensión es para personas que viven en esta condición de manera a lo largo de su vida, ¿no? Que es irreversible. Y por otro lado, también vamos a estar detectando posibles candidatos. Bueno, aquí está, miren, aquí por eso la comunicación es registro de solicitantes, porque vamos a evaluar el registro, y abajo le ponemos ingreso sujeto a cumplir con los requisitos, ¿sí? Ya hemos vivido esta experiencia que comentaba el compañero reportero en su anterior pregunta, y bueno, sensibilizar a las personas que los recursos son finitos, que el esfuerzo del señor gobernador es muy grande, igual del señor presidente, y que lo debemos de usar a quien más lo necesita. Y siempre cualquier denuncia a nosotros nos ayuda. Pero bueno, pues la ley nos obliga a hacerlo, y la convicción de que si nosotros conocemos como funcionarios públicos a alguien que tiene una actitud indebida en el servicio público, pues debe ser sancionado. Y así lo hacemos, y créanme que somos bastante duros al respecto, y no lo vamos a dejar pasar, porque además son los más pobres, las personas que viven en mayor desventaja, y el que tenga alguien un programa que no le corresponde se lo está quitando a otro que sí lo necesita. ¿Sí? Vamos con Karen Bravo del periódico Noroeste y finalizamos con Mario Estrada del portal Capital.
Buenos días a todas y todos, secretaria. Preguntarle, anteriormente se había manejado aquí en Sinaloa la información de que sería la universalidad paulatina, es decir, que sería primero 20,000 personas y se iban sumando creo que 20,000 más, así hasta lograr la universalidad en un cierto periodo. La pregunta es dirigida a cómo van a priorizar a quiénes serán las primeras personas que les otorgarán la pensión por parte de la universalidad, es decir, se basarán en el estado socioeconómico que vive la persona o en la discapacidad que ésta padezca. Gracias. Gracias, muy importante. Miren, nosotros esto lo planeamos en diciembre. Desgraciadamente el tema de la veda electoral pues nos impidió poder realizar nuestros trabajos desde el inicio del ejercicio. Entonces, el plan efectivamente es una incorporación progresiva, es el plan original. Ahora vamos a hacer el registro completo, porque como verán es un esfuerzo logístico importante y que todas las instituciones estamos alineadas para esto. Entonces vamos a hacer un registro completo de todo el estado y como ya explicó el señor gobernador, ¿no? Vamos a hacerlo paulatino. Y siempre vamos a definir por los más pobres. Primero los pobres es la guía que nos conduce en todas las actividades del gobierno, ¿no? Y por eso en el formato preguntamos otros temas, no solamente los datos personales para la apertura de las cuentas del auxiliar, sino las 8 preguntas de Washington y también la condición en la que se vive, si se va a la escuela, cuáles son sus ingresos, si tiene quien lo cuide, si tiene ayudas técnicas, ¿no? Me refiero a sillas de ruedas, aparatos auditivos, etcétera. Entonces, el formato que ocupamos para el registro tiene una serie de preguntas que nos permite ir definiendo esto. Siempre mi sugerencia con el delegado, pero eso lo va a definir el señor gobernador y el delegado, con la Secretaría de Bienestar, que pudiera ser por regiones, ¿no? Porque después es un poquito complicado explicarle a las personas, ¿no? Todos sentimos que tenemos la necesidad prioritaria, pero además, bueno, veamos la ventaja de hacerlo todo junto, es que vamos a poder, en vez de en 6 partes, hacerlo en 3. Entonces creo que vamos a salir bien en esto y se les va a explicar a las personas también, y eso ahí también les pedimos la ayuda a ustedes. Al ser el primer ejercicio de gobierno del gobernador, el inicio y colocar los recursos de manera importante, también nos lleva la responsabilidad a nosotros de tener todo este cuidado para explicarle a las personas. ¿Cada cuánto irán sumando personas y de cuánto será la gradualidad? ¿Va a ser por 20,000? Serían 10,000. 10,000 por bimestre. Y en esta primera etapa pues serían los 30,000 que ya estaríamos a esta fecha, ¿no? Y a partir de ahí 10,000 cada bimestre. O sea que nos estuvimos en la... a ver, dame esa cosa. Estuvimos en la tesitura de o hacíamos el retroactivo o podíamos incluso a partir de tener el registro irnos parejos con todos hasta diciembre, ¿no? Y ya el año que viene es todo el universo, ¿no? Ya en realidad la universalidad plena se tomaría el año siguiente. Sin embargo, consideramos que con el criterio de que se les empezaría a dar a los primeros 10,000, tienen que ver fundamentalmente con pobreza y se ubican luego el segundo bimestre ya vamos a pagarle a 20,000. En ya le vamos a pagar a 30,000. En julio-agosto serían 40,000. Septiembre y octubre 50,000, noviembre y diciembre 60,000. Ya pagamos. Y a partir de enero, ya sí, ya vamos a presupuestar para el pago total. ¿Qué se fue? Qué bueno que lo preguntó Karen porque había que aclararlo. Sí, muy bien, gracias. María Estrada, de Portal Capital. Buenos días. En Sonora se han detectado unos casos de gente que va a cobrar por los adultos mayores y ahora con este programa. No sé si ustedes tengan detectado algún caso que cobren, que
le hayan quitado la tarjeta a un adulto mayor o que le dicen que se le perdió y ellos, familiares directamente vayan y metan la tarjeta y pues cobren por ellos. En Sonora, 2 casos, ahí anduvieron checando, pero pues ustedes no sé si aquí en Sinaloa tengan ahí detectado algo. Mire, por ahora no tenemos detectado alguna situación así en el estado. La verdad es que yo felicito mucho a nuestro delegado. Siempre le digo que es de los mejores delegados del país, de verdad, porque siempre está muy comprometido y muy pendiente todos los días de la operación. No hemos detectado aquí en Sinaloa, pero sí sabemos que hay casos de abuso de los familiares. Y ahí es hacerle un llamado a la población a que pues la pensión, que los recursos, ustedes ya han visto el esfuerzo tan importante que se debe hacer para que lleguen los recursos, se debe respetar el derecho de las personas a su pensión. También decirle que a nivel nacional esto es mínimo, por el contrario, las familias procuran mucho a los adultos mayores. El presidente lo ha descrito en varias ocasiones, ¿no? Que en la pandemia pues se dio la indicación de que había que cuidarlos, de que no salieran de sus domicilios y de verdad hubo un cuidado a nuestros adultos mayores muy, muy importante. A diferencia de Europa, donde a cierta edad ya los llevan a una casa de cuidado y que ahí pues se vieron muchas situaciones en la pandemia. En México no, los tenemos en casa, los queremos mucho, los procuramos. Efectivamente no estamos exentos de que pasen estas cosas y por eso ponemos ciertos candados en los trámites. Primero, tenemos que ver que está la persona. Por eso no los lleven. Nosotros que los registre un familiar, pero luego sí tenemos que ir a hacer la visita ocular. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando le entreguemos la tarjeta, misma operación. Si la persona no puede ir, ahí sí, nosotros le vamos a llevar la tarjeta a su casa y se la vamos a dar en su mano. En el caso de las personas con discapacidad, tenemos que procurar su derecho a decidir. Entonces, se les da su tarjeta y si ellos, por su condición o por su decisión, su tarjeta se la dan al custodio, a la familia, a su auxiliar, pero nosotros tenemos que promover la libertad de decisión de ellos. Entonces, son como 2 candados para poder evitar estas cosas. Una vez que les entregamos la tarjeta, pues ya sale de nuestro control, pero siempre hablar del amor al prójimo como lo hace el presidente, pues concientizar, pero yo sé que es lo menos, al contrario, lo más es que hay este cuidado para las personas. Me queda una duda, el tema de las supervivencias, ¿cómo las van a realizar? ¿Van a ir a su casa o van a ir a algún lugar en específico los Ya no se hace control de supervivencia con asistencia, se hace con el cruce de base de datos con el Registro Nacional de Población. Cada que vamos a pagar un padrón nuevo, cruzamos con RENAPO y RENAPO es la institución por ley que nos va a definir a nosotros quién está en defunción y así ya no van las personas a estar haciendo más filas. Sí. Pues muchísimas gracias. Terminaríamos así esta conferencia de prensa. ¿No? Perdón, señor gobernador. Bueno, solamente reiterarles mi agradecimiento, reiterar